Bueno, mi nombre es Quique, vengo de Málaga, de La Invisible, la Casa Invisible. Yo, como tenemos poco tiempo, voy a intentar dividir como en dos bloques. Uno más pragmático, así de las preguntas que nos hacíais, ¿no? Sobre los ejes sobre los que va a versar seguramente los talleres entre lo que empieza a las 7 y mañana. Y un poco un inicio, la primera mitad, para poner un poco en contexto, ¿no? Porque igual las diferencias, o sea, hay muchas similitudes con Can Batlló, Astra y Eva, y también algunas diferencias. La Invisible es lo que nosotros llamamos un centro social y cultural de gestión ciudadana, que está en el centro de Málaga. Málaga, ahora mismo podríamos definirlo algo así como, o el centro de la ciudad, como un espacio absolutamente turistizado, es decir, en el que la gentrificación a través del turismo ha generado unos estragos bestiales, y en el que La Invisible podría entenderse algo así como una especie de anomalía o de espacio en el que las cosas suceden de otra manera, ¿no? La Invisible es un espacio que fue ocupado en el año 2007 a través de una confluencia que venía como de 4 grupos o tradiciones distintas. Uno de ellos que sería el movimiento Ocupa clásico de la ciudad, que venía de experiencias anteriores de autogestión y de ocupaciones. Otro, una especie de composición que se llamó Creadores Invisibles, que era una confluencia de artistas que no tenían espacio para desarrollar su trabajo, básicamente. Luego, diferentes movimientos sociales de la ciudad, a raíz de lo que luego fue el 15M, pues desde la PA, la Marea Verde, la Marea Blanca, Coordinador Inmigrante, bueno, un montón de espacios de movimientos sociales. Y luego una serie de gente que venía de diferentes... gente que venía de la universidad, crítica con la manera en la que se hacían las cosas en la universidad, o intelectuales críticos, por así decirlo. Entonces, un poco de esa confluencia nació lo que se conoce como La Invisible, un edificio que tiene esto sí que funciona, ¿no? Unos 2.500 metros cuadrados, en un edificio antiguo de 1876, un edificio antiguo que tiene muchos problemas y que ha tenido un montón de usos, y que actualmente, desde la ocupación, pues empieza a tener otra función, ¿no? Lo primero que me gustaría explicar sería que, bueno, por no repetir, pero básicamente nosotros entendemos La Invisible como una institución del común. Por no repetirnos, que yo creo que todos estamos familiarizados con lo que eso significa, pero básicamente nosotros hacemos hincapié en 3 ideas. Una, que es un espacio de experimentación política. Otra, que es que el propio espacio y las experiencias que se desarrollan sirven para ampliar la forma de democracia, que entendemos que son actualmente muy limitadas en una forma de entender la democracia a través de la representatividad y no desde de fórmulas de democracia más directas. Y otra que tiene que ver con experimentar con otra forma de relacionarnos y de cuidarnos, es decir, como otra forma de vida. Yo creo que eso en Can Batlló se ve, porque es prácticamente como casi una mini ciudad de otra forma de relacionarse, y que sin duda en muchísimos aspectos es un ejemplo, ¿no? Del que seguimos aprendiendo. Otro sería que el propio espacio, la propia experiencia, no es solo una crítica o una resistencia al estado de las cosas, sino que es al mismo tiempo la construcción de una alternativa con otras formas de hacer. Lo siguiente que quería explicar es qué es lo que significa gestión ciudadana. Gestión ciudadana nació como una especie de intento de que las tradiciones o como el identitarismo o la autorreferencialidad que había en tradiciones como la del movimiento Ocupa no restara ganas a gente que quería incluirse en formas más horizontales de incluirse en la ciudad, pero sin renunciar a los valores y sin renunciar a que esto viene de esa tradición, por así decirlo. Básicamente, lo que nosotros entendemos es que la
imagen digamos, de funcionamiento democrático y de legalidad vigente, muchas veces nos impiden ver que la desobediencia que supone una ocupación es algo que en realidad lo que hace es construir una legitimidad que va más allá de la legalidad vigente, que al final ha sido construido por una serie de poderes muy concretos, y que esa, digamos, construcción de una nueva legitimidad lo que hace es abrir el horizonte a que otras cosas sean posibles. Otra de las líneas que quería explicar antes de ir a las cosas más concretas es lo que significa el autogobierno, quizá en contraposición a lo que se puede entender como participación. Estamos muy acostumbrados a ver procesos participativos, por ejemplo en Málaga, que es una ciudad gobernada por el Partido Popular y que es muy hostil a la propia existencia de la Casa Invisible. Vemos como desde el ayuntamiento se inician procesos que llaman ellos de participación. Nosotros somos muy críticos con esto, porque al final eso a lo que llaman participación, que puede englobar una diversidad enorme de prácticas, al final lo que lleva es a legitimar unas decisiones que ya están tomadas de antemano o que ya están, digamos, muy tuteladas de antemano. Nosotros lo que reivindicamos o lo que ponemos en práctica es, por así decirlo, lo que sería una especie de soberanía social, es decir, que la gente ya es lo suficientemente madura como para autoorganizarse y tomar decisiones colectivamente, cuidarse juntas, consumir, bueno, hasta construir su propia vivienda, ¿no? Eso, como veíamos en Can Bayo, eso es lo que se entiende o lo que se engloba dentro de lo que significa la autonomía, ¿no? Claro, esto muchas veces nos lleva a la confusión de que hay cosas que están intermedios, ¿no? De ayuntamientos que sí que quieren de verdad desplegar formas más democráticas de participación social, y quizá ese es uno de los mayores retos que vivimos actualmente, ¿no? De cómo dotar de la suficiente autonomía a los proyectos para que se desarrollen sin coartarlos y sin pues ejercer poder sobre ellos, ¿no? Cosa que es bastante complicada, pero que yo creo que está bien que haya ese interés y que se desarrolle. Por explicar ya cuestiones más pragmáticas en cuanto a la organización y el funcionamiento, la Invisible funciona con una asamblea cada 15 días, que se realiza los lunes a las 7, en el que se toman prácticamente todas las decisiones estratégicas y que luego se derivan a grupos de trabajo o áreas de trabajo, que esto no lo podemos ver, ¿no? Había un esquema aquí en el que se podía ver de manera más sintética, pero básicamente lo que hay son áreas de la casa, que es una estrategia y negociación, que es básicamente la relación con el ayuntamiento y digamos, la línea estratégica con el resto de la ciudad y del conflicto social, por así decirlo. Otra que es economía, otra que es el área de comunicación, y el área de actividades y cultura libre, que es un poco la que se desarrolla la comunicación, o sea, perdón, la programación cultural y social. Luego dentro de la casa se alojan una serie de proyectos, como hemos visto en otros espacios, que han ido cambiando a lo largo de los años. Entre ellos hay pues una librería, una serie de proyectos cooperativos que siguen de manera incipiente pero que están funcionando desde hace 10 años. Luego la ULEX, que es la Universidad Libre Experimental, que es un espacio de autoformación e investigación, que está conectado a su vez con otros nodos de todo el Estado, entre ellos Catacrack, que está en esta misma calle, ¿no? Y bueno, esto un poco lo que dibujaría sería como el esquema de funcionamiento, que está asociado a través de la Asamblea General y que luego se deriva así. Luego la Invisible está abierta todos los días de 10 de la mañana a 11 de la noche, los fines de semana un poco más si hay conciertos u otras actividades. Luego, en cuanto a la financiación, la Invisible funciona de manera 100%, digamos, autofinanciada. Principalmente los ingresos vienen de la barra. Y luego también hay una cosa que nosotros llamamos la red de amigos de la Invisible, que son aportaciones voluntarias de los propios activistas o gente que participa de la casa que contribuye económicamente con el proyecto.
y no se reciben actualmente ningún tipo de subvención de ninguna forma. Y eso sería un poco lo que sería el funcionamiento de la financiación. En cuanto a la programación de actividades, esto es algo, en general, yo por resumir diría que casi todas, desde la forma organizativa y de funcionamiento, la programación y digamos los acuerdos colectivos de los que nos hemos ido dotando, ha sido una especie de aprendizaje que ha ido mutando. Hemos estado probando diferentes modelos durante los años, desde un modelo 100% militante a modelos de liberación o remunerado, digamos, y digamos que en ese equilibrio es como nos hemos ido moviendo, en ese equilibrio, ¿no? Desde actividades que son militantes a actividades que tienen una contraprestación económica, y un poco han habido diferentes modelos, ¿no? en ese difícil equilibrio. No sé, podría hablar durante mucho tiempo sobre la relación con el ayuntamiento, porque ha sido una relación muy conflictiva a lo largo de los 10 años, en la que desde un primer momento se pidió una interlocución con el ayuntamiento que no sucedió hasta los 3 años de la ocupación. A raíz de ahí, desde que nos sentamos a negociar con el ayuntamiento, todo ha sido muy difícil. En el año 2011 se firmó lo que se llamó un protocolo de intenciones, en el que durante un año la Invisible fue legal, y en el que se consiguió que lo firmara tanto el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y el Museo Reina Sofía, como una entidad de nivel nacional que legitimaba el proceso como a nivel estatal, por así decirlo, y con el sello, por así decirlo, del Ministerio de Cultura. Bueno, aquí haría un pequeño paréntesis, que es que, y esto quizás ha sido una de las cosas que ha legitimado el proceso o le ha dotado como de más legitimidad social en Málaga y a la hora de sentarnos con el ayuntamiento, que fue que diversos organismos estatales e internacionales dieron su apoyo desde un momento inicial al proceso de la Invisible, entre ellos el Museo Reina Sofía, y en concreto su director, Manuel Borja Villel, vino a Málaga a participar en una serie de actividades de apoyo, y eso tuvo un peso muy importante a la hora de legitimar la relación con el ayuntamiento, ¿no? que durante los 10 años ha sido del Partido Popular, y ha sido siempre una relación pues muy difícil, muy conflictiva, ¿no? Aún así, se firmó ese protocolo en el que se emplazaba a ambas partes a cumplir una serie de requisitos. A nosotras se nos pedía que digamos, nos dotáramos de una forma jurídica, y que la otra, digamos, requisito fue que digamos que, no sé cómo explicarlo, que documentáramos o hubiera una forma de fiscalizar que las actividades que se hacían tenían un interés público. Nosotros en ese año cumplimos las dos cosas. La figura, digamos, jurídica, aprovechamos que no queríamos hacer algo que fuera una especie de confluencia de los colectivos que ya existían en la Invisible, sino utilizarlo como excusa para digamos, formalizar una serie de conexiones que ya habían en todo el Estado, entre ellos Pamplona fue uno de los nodos, en el que se generó lo que ahora se conoce como la Fundación de los Comunes, que luego ha tenido bueno, una extensión que va mucho más allá de esa intención inicial, ¿no? Pero bueno, después de esa situación, digamos, de ilegalidad, por así decirlo, el ayuntamiento renunció para lo que iba encaminado el protocolo de intenciones, que era la cesión del inmueble. El ayuntamiento dio un silencio por respuesta, y así ha seguido hasta que el 23 de diciembre de 2014, el ayuntamiento intentó desalojar la Invisible de manera infructuosa, porque hubo una reacción ciudadana muy importante. Hubo una manifestación de en torno a unas 5.000 personas que puso un poco puso encima de la mesa que la Invisible era un proyecto que tenía muchísimo apoyo en la ciudad de Málaga,
y que eso hizo que el ayuntamiento se volviera a sentar encima de la mesa y se retomaron las negociaciones, pero seguimos en una situación muy similar en la que se ha vuelto de palabra a decir que se iba a ceder la Invisible, que había una decisión en firme de ceder el espacio, pero que finalmente eso no se ha llevado nunca a término, ¿no? Y seguimos en esa situación como de stand-by en el que no se llega a concretar nada, ¿no? En cuanto a las relaciones con el territorio, simplemente aclarar una cosa, que es que realmente la Invisible no tiene un tejido vecinal de ningún tipo, me atrevería a decir, porque, como decía antes, el centro de la ciudad de Málaga es un espacio en el que no se puede decir que haya ningún tipo de relación vecinal o comunitaria, porque el turismo tiene tanta fuerza que ha ido expulsando todos los lazos que había de proximidad. Entonces, la Invisible sería más una especie de centro o de espacio de escala metropolitana, por así decirlo, en el que las relaciones son de otro tipo. Que si queréis en los talleres igual podemos hablar más de eso, y dejo hablar a Laia para que tengamos tiempo de seguir a las 7, ¿no? con la mesa. Y muchas gracias. Nos cambiamos, ¿no?